El agente secreto de Dios. La vida de Andrés Van der Bijl. Capítulo 1. En la frontera. Andrés detuvo el automóvil en la frontera. Acababa de cruzar el río Danubio por Bulgaria y esperaba para entrar en Rumania. Delante de él hacían fila otros 4 vehículos. Se sintió aliviado. En unos pocos minutos habré cruzado la frontera rumana, pensó él, pero no tardaría mucho en descubrir lo equivocado que estaba. 40 minutos más tarde, los guardias fronterizos seguían inspeccionando el primer vehículo. Cuando finalmente terminaron con el primero y le dejaron continuar, el siguiente automóvil se adelantó hasta la barrera, y los guardias comenzaron una nueva inspección. Una hora más tarde, todo el interior del segundo vehículo estaba meticulosamente extendido en el suelo, junto con los asientos y los tapacubos, y los guardias estaban ocupados desmontando el motor. Andrés se metió las manos en los bolsillos y trató de parecer sereno, aunque el corazón le batía con fuerzas en el pecho. Ya había cruzado antes y muchas veces la frontera hacia los países comunistas, pero esta era la primera ocasión en que había visto algo semejante. Entonces se preguntó, ¿qué pasará con mi cargamento? ¿Qué va a pasar con mis preciosas Biblias? Si desmontaban su automóvil, no tardarían en encontrar los artículos de contrabando. Le confiscarían las Biblias y terminaría en una prisión rumana sin que nadie en el exterior supiese dónde se encontraba. Era un precio demasiado alto a pagar, pero con la ayuda de Dios esperaba poder introducir las Biblias bajo las mismas narices de los rostros vigilantes de los guardias. Andrés hizo lo que solía hacer cuando se enfrentaba a este tipo de situaciones: orar en silencio. Después actuó de forma exactamente opuesta a lo que en teoría debía hacerse para conseguir pasar la frontera con las Biblias. En lugar de mantenerlas ocultas en el asiento trasero, sacó varios ejemplares y los apiló junto a él en el asiento delantero, donde era imposible que pasaran desapercibidas. Finalmente, tras 4 horas de espera, un guardia le hizo señas para que avanzara. Se dijo a sí mismo, este es el momento de mantener la cabeza fría y no ponerme nervioso. Al detenerse saludó a los guardias y sonrió. Buenos días, dijo amablemente mientras les entregaba su pasaporte holandés. Andrés sabía perfectamente cómo mantener la calma en situaciones de tensión. Durante su infancia en los Países Bajos, había aprendido a enfrentarse al peligro con serenidad y sangre fría. Primero mediante un juego que solía practicar para desafiarse a sí mismo, y más tarde, en la vida real, al colaborar con la resistencia que se enfrentaba a los alemanes que habían invadido su país. Andrés Van der Bijl se transformó en un mensajero de esperanza audaz, logrando pasar de contrabando las escrituras a través de fronteras cerradas y colaborando en la formación de cristianos perseguidos que vivían tras el telón de acero. Hoy, el hermano Andrés y el Ministerio de Puertas Abiertas continúan con su labor de hacer brillar la luz de Cristo en los lugares más tenebrosos de la tierra. Sigamos con el capítulo 2. El juego del espía. Aventuras. Sí, aventuras. Eso es exactamente lo que Andrés Van der Bijl necesitaba a los 8 años de edad. Y era lo que estaba buscando intensamente y se perdía todos los días. Mientras caminaba por la calle principal de la localidad holandesa de Sint Pancras, se sintió abrumado por lo aburrida que era su vida. Conocía cada una de las casas del pueblo y a todas las familias que vivían en ellas.
Sabía a qué se dedicaba cada uno de los habitantes o lo que se suponía que hacían. Era 1936 y se imaginó a sí mismo caminando 20 años después por la misma calle y descubriendo que nada había cambiado. Se imaginó trabajando de herrero como su padre, quedándose sordo de tanto escuchar el estruendo del martillo golpeando contra otro metal y con la piel picada de quemaduras a causa de las escorias que salían volando fuera del horno. Suspiró. ¿Dónde estaban las aventuras de las que hablaban los libros de la biblioteca? Tan solo en mi imaginación y nada más, fue lo que se dijo a sí mismo. Andrés había recorrido ya la mitad de la carretera sombreada de olmos que bordeaba el dique, cuando decidió fingir que era un espía que avanzaba a escondidas hasta la casa de los Wetstra. Tras asegurarse de que nadie lo hubiese visto, se agachó detrás de un arbusto. Lentamente se arrastró hasta la ventana de la casa y tras esquivar un panel de vidrio de repuesto que estaba apoyado contra ella, se asomó por la ventana y observó a la señora Wetstra tarareando una cancioncilla mientras introducía una bandeja de galletas en el horno de leña. De pronto le saltó una idea a la mente y se le ocurrió que si subía al techo y bloqueaba la chimenea con el panel de vidrio que estaba a un lado de él, iba a tener un momento muy divertido. Le encantaba imaginar lo que sería ver una nube de humo invadiendo la cocina y a la señora Wetstra tratando de averiguar qué era lo que había sucedido. También sería entretenido ver si los señores Wetstra se enfadaban mucho al descubrir que su chimenea había sido deliberadamente obstruida. Andrés nunca había visto a un miembro de aquella familia enojado o molesto. Los Wetstra eran los santitos del pueblo, siempre recordando a los demás que había que alabar a Dios cuando las cosas salían mal. Sería interesante ver lo que hacían cuando las cosas les salieran mal a ellos. Puede que incluso empiecen a maldecir y a decir una cantidad de tonterías. Con aquella buena idea en mente, Andrés tomó el panel de vidrio y se dirigió silenciosamente hacia un lateral de la casa donde había una escalera apoyada contra la pared. Se quitó sus zapatos suecos de madera y empezó a subir la escalera sujetándose con una sola mano mientras sostenía el vidrio con la otra. Al llegar al último peldaño subió al techo cubierto de paja y avanzó agachado mirando constantemente hacia los lados para asegurarse que nadie lo descubriera. Después, con mucho cuidado puso el cristal en la salida de la chimenea, con lo que de inmediato empezaron a acumularse volutas de humo bajo el panel. Rápidamente bajó por la escalera y volvió a su anterior escondite detrás de un arbusto a esperar los acontecimientos. La señora Wetstra ya no estaba en la cocina, pero solo pasaron 1 minuto o 2 antes de que volviese a entrar corriendo. Echó un vistazo a la habitación llena de humo, dejó escapar un pequeño grito, abrió la puerta del horno y comenzó a ventilarlo con su delantal. A Andrés le pareció todo aquello tan cómico que no pudo evitar empezar a reírse a carcajadas. Después el señor Wetstra entró también rápidamente en la cocina y examinó el horno. Luego se dio la vuelta, salió corriendo de la casa y subió disparado por la escalera. Andrés observó cómo aquel hombre retiraba el panel de cristal que él mismo había puesto encima de la chimenea y se quedaba mirando a todo alrededor. Esto hizo que Andrés se agachara completamente detrás del arbusto. Su corazón estaba latiendo con mucha fuerza. ¿Le habría visto el señor? Esperaba que no. Bajó por la escalera sujetando el cristal con una mano. Luego dejó el panel donde Andrés lo había encontrado y entró en la casa.
Andrés le oyó explicar a su mujer lo que había ocurrido, mientras la señora Westra intentaba ventilar la habitación de los últimos jirones de humo, abanicándolos en dirección a la ventana abierta. Andrés se quedó confuso. Esperaba algo de enojo, algún atisbo de disgusto. El señor y la señora Westra tenían que ser conscientes de que alguien había puesto el cristal en la parte superior de su chimenea. Sin embargo, ninguno parecía afectado por el incidente. ¿Cómo era eso posible? Al final decidió no pensar más en ello, se estaba haciendo tarde y ya era hora de recoger a Bastian y llevarlo a casa. Así que salió de su escondite y siguió caminando a lo largo de la carretera del dique hacia su casa. Bastian, su hermano mayor al que todos llamaban Bas, estaba junto al tercer olmo de la izquierda. Ahí se quedaba todos los días durante horas y horas contemplando a la gente del pueblo realizar sus actividades. Nunca le dirigía la palabra a nadie. De hecho, no podía hablar. Aunque era 6 años mayor que Andrés, había que tratarlo como al bebé de la familia. Incluso para un extraño era fácil darse cuenta de que a Bas le pasaba algo. Vivía en su propio mundo pequeño, un mundo que se reducía a su mamá, vistiéndole por las mañanas, a permanecer de pie bajo aquel olmo durante el día y a comer a la hora de las comidas. Sin embargo, por extraño que pareciera, había algo que Bas podía hacer mejor que nadie en su familia, o incluso mejor que todo el pueblo. Él podía tocar música. Aquella noche, como hacía siempre después de la cena, el padre de Andrés se levantó de la mesa, comentó que la comida había sido maravillosa, se acomodó ante el armonio y empezó a tocar. El señor Vanderbilt no parecía darse cuenta de que sus rígidos y curtidos dedos no siempre golpeaban las teclas correctamente, y como estaba algo sordo, nunca se enteraba de si estaba tocando demasiado rápido o lento. De hecho, a veces tocaba tan mal que a Andrés le habría gustado poderse tapar las orejas. Mientras su padre tocaba, Bas se tendía en el suelo junto al órgano, descansaba la cabeza contra el rodapié del instrumento y se quedaba ahí escuchando a su padre destrozar un himno tras otro en el teclado. Entonces siempre pasaba algo extraño, algo que seguía sorprendiendo a Andrés cada vez que sucedía. Bas salía sigilosamente de debajo del armonio y tocaba a su padre en el hombro. El señor Vanderbilt se levantaba del banco y dejaba que su hijo ocupara su lugar. Entonces las manos de éste empezaban a flotar a través del teclado y sus pies accionaban ágilmente los pedales. Y hermosa música, de verdad, una música hermosísima iba llenándolo todo. Bas tocaba los mismos himnos que su papá había interpretado, pero sin cometer ni un solo error y manteniendo un ritmo perfecto. Durante las noches del verano, que eran muy cálidas, no era extraño que la gente del pueblo se reuniera a la puerta de la casa de los Vanderbilt para escuchar a Bas tocar el armonio. El domingo después del incidente en la casa de los Westra, Andrés fue a la iglesia con su familia. Sabía que la reunión dominical era para su madre el momento más importante de la semana. La señora Vanderbilt no estaba bien de salud, tenía la presión alta y pasaba muchas horas al día sentada frente a la ventana. Siempre tenía la radio de la familia sintonizada con la estación cristiana de Hilversum, y Andrés estaba convencido de que ella ponía el volumen tan alto cuando él se encontraba cerca para asegurarse de que la emisión pudiera escucharse desde cualquier lugar de la casa. La estación de radio cristiana a él lo volvía loco, al igual que tener que ir a la iglesia cada domingo. Su único consuelo era no tener que sentarse con su familia durante el servicio. A causa de la sordera de su padre, el pastor había instalado para el señor Vanderbilt
un dispositivo especial parecido a un teléfono en el banco de la primera fila. Pero aquel pequeño banco solo tenía 7 espacios para sentarse, y como Andrés tenía 3 hermanos y 2 hermanas, no había sitio suficiente para todos los de la familia. Así que él estaba siempre encantadísimo de ofrecerse de voluntario para sentarse en la parte de atrás de la iglesia. Y su madre no dejaba de darle las gracias por el sacrificio que hacía. Pero lo cierto es que tenía una razón especial para querer sentarse en los bancos de mero atrás. Podía salir inadvertidamente al comienzo del servicio y regresar antes de que se acabara la reunión. Aquel domingo no fue diferente. Cuando la congregación se levantó para cantar el primer himno, Andrés escapó sigilosamente. Si hubiera estado en invierno, habría corrido a casa, se habría puesto los patines, se hubiera dedicado a patinar por los canales helados, congelados, pero estaba acabando la primavera y el hielo de los canales hacía mucho que se había derretido. Así que Andrés se dirigió a un prado que estaba cerca de ahí, muy verde y exuberante, donde varias vacas lecheras pastaban a lo lejos. Se dejó caer en la hierba a alguna distancia de ellas y aspiró el aroma de los tulipanes y jacintos en flor, mientras los rayos dorados del sol se derramaban por su rostro. Tras varios minutos de respiración profunda, en la que se deleitó con el dulce aroma de las flores, permaneció ahí, sentado completamente inmóvil. A los pocos minutos, algunos cuervos comenzaron a descender y a posarse sobre sus hombros. A veces trataban de picotear sus orejas y tenía que quitárselos de encima. Pero un rato después los cuervos regresaban y se quedaban ahí, posados sobre sus hombros. Andrés parecía tener un sexto sentido en cuanto al momento en que el servicio religioso llegaba a su fin. Cuando sentía que era el momento de volver a la iglesia, se ponía de pie de un salto, los cuervos se dispersaban asustados por el aire y él corría hacia la iglesia tan rápido como podía. Como siempre, aquel día también llegó a la iglesia justo a tiempo, cuando todavía cantaban el último himno. Solía esperar afuera pacientemente hasta que los primeros miembros de la congregación empezaran a salir. Entonces aprovechaba para mezclarse con ellos y luego caminaba disimuladamente hacia atrás hasta volver a entrar en la iglesia y reunirse con sus padres. Mientras tanto, escuchaba los comentarios que hacían los feligreses acerca del sermón, ya que podían serle muy útiles más tarde. En Holanda la costumbre era que las familias se invitaran mutuamente a sus hogares después de asistir a la iglesia. Los hombres bebían tazas de un café negrísimo mientras comentaban el sermón de la mañana. Aquella mañana en particular, su padre había invitado a los Wetstra a visitar su hogar. ¿O no? A los Wetstra. Cuando llegaron a casa, Andrés se sintió eufórico cuando comenzaron a hablar sobre la predicación. Le encantaba ver lo lejos que podía llegar en su engaño. Para ello utilizaba cada fragmento de las conversaciones que había escuchado al final del culto. Le preguntaron: ¿qué te ha parecido el sermón, Andrés? Eso se lo preguntó su padre. Siempre hablaba muy alto a causa de su sordera. Por eso lo dijo gritando. Y él respondió: ha sido muy interesante. Pero creo que el pastor ya predicó sobre Lucas 3:16 el mes pasado. Tal vez debería enseñar algo del Antiguo Testamento para variar. Andrés esperó para ver la reacción de su padre o del señor Wetstra. Sí, respondió este último. Tienes razón, Andrés. Hace semanas que no escuchamos una predicación sobre mi libro favorito, el libro de los Salmos. La conversación dio un giro y Andrés aguardó a tener otra oportunidad para introducir una palabra o dos que confirmaran que había prestado atención durante todo el culto. Tras las 2 acostumbradas tazas de café, los Wetstra se dispusieron a regresar a su casa.
Estrecharon las manos de los Vanderbilt y luego el señor Westra se acercó a él, a Andrés, y le revolvió el pelo con su mano. Me alegra comprobar que estabas muy concentrado durante el sermón. La próxima vez que pases por nuestra casa, entra a visitarnos. Mi esposa hace unas galletas estupendas y nuestro horno funciona de maravilla desde que puse el nuevo panel de vidrio en la ventana. Andrés se quedó pasmado. ¿Era una coincidencia que el señor Westra mencionase las galletas y lo bien que funcionaba su horno? ¿O sabía que había sido él quien había puesto el panel de vidrio sobre la chimenea? Finalmente comprendió que los Westra sabían que él era el culpable. El tiempo se le hizo eterno mientras tomaban sus abrigos y se dirigían hacia la puerta. Andrés sabía que el señor Westra no le había mencionado nada a su padre sobre el incidente, ya que si no, su padre le habría azotado. Su papá no era un hombre que tolerase las bromas pesadas, especialmente cuando se hacían contra los vecinos desprevenidos. Se sintió muy agradecido de que no dijese nada más sobre lo ocurrido, y una vez que se marcharon se puso muy diligentemente a ayudar a su hermano mayor, Mart, a poner la mesa para el almuerzo. Andrés, susurró Mart, mientras trabajaban juntos. Algunas personas tienen toda la Biblia en su cabeza, pero ni una sola palabra de ella en su corazón. Andrés continuó colocando los cuchillos y cucharas. Odiaba cuando su hermano mayor se ponía así. Era tan religioso como su madre, y otra razón por la que había decidido que cuando fuese mayor jamás se quedaría a vivir sin páncreas. En lugar de ello, saldría a recorrer el mundo en busca de aventuras.